Digan santo, digan santo. Y una de las cosas que he aprendido, que cuando tú sabes el propósito que se te revela divino, entonces tú no pierdes tiempo en cosas que quizás tú te desenfocabas como antes. Este joven llamado Jesús se enfocó desde temprana edad en las cosas que le interesaban a él directamente, que eran las cosas del reino. Mas sin embargo vemos que a una edad de 30 años causa un impacto en la ciudad. Ahí fue que él fue a donde Juan para ser bautizado por él. Mas sin embargo cuando él va donde Juan, dice que cuando lo bautice se abren los cielos y una voz en los cielos dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esto me arroja luz a la palabra de que Jesús estaba consciente de que él quería al nacer, pero quizás las personas que estaban en el barrio no sabían qué propósito tenía Jesús en la tierra. Mas sin embargo, a veces Dios te revela lo que va a hacer contigo, pero también te habla en público para revelarle a los demás para lo que tú fuiste llamado. Porque a veces, te digo lo que pasa con esta sociedad, Randall, que entramos en una presión social y a veces, Adonis, no hacemos lo que realmente nosotros sabemos que tenemos que hacer, sino hacemos lo que la presión nos exige hacer. Entonces nosotros en este pleno siglo XXI, a finales de los tiempos de la venida de Cristo, nosotros tenemos que estar conscientemente para qué fuimos llamados y qué queremos. Porque como están los tiempos, de mal en peor, si no sabemos lo que queremos, entonces perderemos tiempo. Imagínese que usted dedique 5 años a algo que Dios no lo mandó a hacer. Son 5 años perdidos y 5 años lejos del propósito eterno que Dios te reveló. Entonces el niño Jesús, cuando va donde Juan, dice que se abren los cielos y dice la palabra del Señor que una voz dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Prácticamente lo que está haciendo Dios es confirmándole a la multitud que estaba ahí viendo a Jesús siendo bautizado, confirmándole: bueno, yo no lo llamé a él para ser carpintero, yo lo llamé a él para que cumpla un propósito. Usted conoce la historia más adelante, porque estos libros, estos evangelios, son muy leídos por nosotros los cristianos. Y vemos que a mediados del tiempo Jesús, sabiendo totalmente para qué él fue llamado, cómo él tenía que caminar, se preocupó por algo muy importante. Pregúntame qué, Alexander. Porque nosotros aprendiéramos a caminar en reino. Voy a tomar un poco de Gatorade. Jesús, vemos que se enfocó mucho en enseñarle a las personas. Porque aunque las personas veían que Jesús hacía un sinnúmero de milagros, que Jesús caminaba de una forma sobrenatural, con una conducta muy elevada frente a las personas, Jesús en esencia sabía que él no vino para eso. Él vino para redimir nuestros pecados. Pero más sin embargo, la remisión de nuestros pecados no era el final, pastor, era el principio. Jesús, sabiendo en su capacidad intelectual, él sabía que redimir nuestros pecados no era el final, aunque él hubiese muerto en la cruz. Jesús en esencia sabía que morir por nosotros era el principio de una nueva etapa. Porque Jesús murió por nosotros y redimió nuestros pecados, pero nos dejó una asignación. Mas dicha asignación, aún en pleno siglo XXI, nosotros tenemos que caminar en la misma. Pero él redimió nuestros pecados, pero tenemos que caminar en la asignación. En sí, redimir nuestros pecados no fue el final de un siglo, fue el principio de una temporada. Y vemos que Jesús, independientemente de todo, se esforzó siempre, Adonis, por enseñarnos a caminar en poder, en revelación, dicho también en conducta. Porque si nosotros como personas de un lado espirituales también somos unas personas pensantes,
Si usted se fija, cuando usted tiene una conducta fuera de lo que es usted como cristiano, la persona se dan cuenta y te dicen: fulana, pero tú eres cristiano. Por eso Jesús también se preocupó en que nosotros caminemos bien en conducta. Porque si nosotros no caminamos en conducta, entonces no podemos reflejar el reino. Porque a veces el reino no se predica con Dios te bendiga, sino con tu caminar frente a un grupo y decir buenos días. Mire, la Biblia dice que nosotros somos luz del mundo. Mas sin embargo, los que no caminan en Cristo caminan en tinieblas. Si tú te fijas, la tiniebla pasa desapercibida, pero la luz no pasa desapercibida. Por eso es que nosotros vemos que a veces donde nos movemos, nosotros hacemos algo y es más notable que lo que... Dios mío, a veces nosotros hacemos cualquier mínima cosa. Y te digo por qué resalta más la cosa de nosotros. Porque aunque tú no lo sepas, nosotros somos luz. Y aunque tú hagas una mínima cosa, Randall, se nota en el alrededor que tú estás caminando. Tú no ves que a veces uno en el trabajo se tira a tongazo y dicen: ¿y esa qué cristiana? Porque la luz no pasa desapercibida. Incluso yo me atrevo a decir que la oscuridad no existe. Esa ausencia de luz, cuando la luz en esencia está brillando, no tiene cabida la oscuridad, porque en esencia la oscuridad no existe. Mas sin embargo, en esencia la luz sí existe. Cuando nosotros vemos oscuridad es porque hay ausencia de luz. Nosotros para este pleno siglo XXI tenemos que ligar nuestra mente justamente con la de Cristo. Porque como decían, me imagino que era Donny que decía, los que estamos viviendo tenemos mucho entretenimiento. Y cuando nosotros tenemos tanto entretenimiento, entonces nos desenfocamos de lo que realmente quiere Dios. Porque no hay una cosa que te atrase más en la vida que tú entretenerte. Pasa en todo el sentido de la palabra. Cuando tú te entretienes mucho en el trabajo, la proactividad tuya baja. Cuando tú te entretienes mucho, quizás en tu casa, no puedes concluir la clase que te dejó el profesor. Mas sin embargo, cuando te entretienes también en términos espirituales, tú no puedes llevar a cabo la asignación que Dios te dio. Pero una de las cosas que me llama la atención, Adoni, es que esta generación, aparte de que es redimida, busca mucha excusa. Y cuando tú caminas tanto en excusa, tú no puedes caminar en un nivel de fe. Pero más sin embargo, yo decía en estos días que la falta de fe tendría que ser pecado. Pregúntame qué, profeta. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo tú puedes caminar en un camino de fe si tú no caminas en fe y no caminas conforme a la revelación que quiere el dueño de la fe? ¿Cómo tú puedes agradar a Dios, que sin embargo todo lo que nosotros creemos de Él es por fe? Dios te llamó en un momento determinado y te revela los planes que tiene contigo. Mas sin embargo, tú crees eso que te dijo Dios por fe, porque no está materializado en tu vida. Mas sin embargo, una de las cosas que me llama de Dios a la atención, pregúntame cuál es, Alexander, que Dios nos dice el fin, pero no nos dice el trayecto. Pero yo digo que eso Él lo hace a propósito, para ver en el nivel de fe que camina cada hijo. Porque es fácil tú caminar cuando tú ves, pero es más difícil cuando tú caminas sin ver. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo digo en lo personal que para nosotros caminar en lo que Dios nos dijo, tenemos que oír su voz primero. También creo, Randall, que nosotros no podemos tenerle fe a la fe. Tenemos que tenerle fe a la palabra de Randall. Yo que gane 20,000 pesos,
Yo puedo buscar un financiamiento en el banco para sacar un apartamento, un terreno. Puedo sacar un apartamento, pero en el apartamento yo tengo que pagar 35,000 pesos mensual para pagarlo. Tú te pones a pensar y tú dices, bueno, yo tengo fe que lo voy a pagar. Dios puede meterse porque Dios lo hace como Él quiera. Pero cuando tú analizas, tú no puedes tenerle fe a tu fe, porque tú sabes que ganas 20,000 pesos mensuales y tienes que pagar 35 de apartamento. Entonces tú sabes en ti que no te dan. Pero ahora, cuando yo gano 20,000 pesos, Elizabeth, y voy cotizo al apartamento, Jeffrey, y escucho la palabra de Dios que me dice, ve, saca el apartamento. Tú puedes ganar no 20, tú puedes ganar 15, pero si escuchaste la palabra de Él, si tú escuchaste la palabra del Eterno, tenemos que caminar bajo una revelación siempre direccionada por Dios. Porque más que Él murió por nosotros en la cruz, nos dejó parámetros para que nosotros caminemos después de la redención. Y entrando en materia en la palabra que leímos en Hechos, vemos que pasa algo muy sorprendente. Vemos que hay un hombre llamado Saulo de Tarso. Este hombre vemos que se levanta con gran ímpetu tras los cristianos, tras las personas que predican este santo evangelio, tras la persona que aquel que murió en la cruz, que nos dio, redimió nuestros pecados. Vemos que este hombre se levanta en contra de la iglesia. Pero una de las cosas que me llama la atención es que este hombre tenía un nivel de educación muy alto. Este hombre tenía un conocimiento de la Torá y de la ley mosaica muy elevado. Mas sin embargo, yo me atrevo a decir totalmente de que tenía más conocimiento que todos los discípulos que Dios había llamado hasta el momento. Pero sin embargo a los discípulos se les reveló algo que a Saulo en el momento no se lo hubiese revelado. Y una cosa he aprendido, que no es lo mismo tú conocer la palabra del Señor, la que se te revele la palabra del Señor. Porque mira algo que aprendí, Adoni. Tú quizás puedes leer un texto y explicarme el texto a plenitud y buscarme todas las raíces del texto, hebrea, aramea. Pero si no se te revela los misterios del texto, no puede tener una transformación en ti. Por eso es que quizás tú entiendes que Juan 3:16 es un simple texto. Pero aquellos que andan en delitos y pecados, que se les reveló por el Espíritu, Juan 3:16, tú ves que suelta la droga, tú ves que suelta el alcohol, tú ves que no le da golpe a su hermana, ni le da golpe a su esposa, porque no es lo mismo tú tener conocimiento del texto a tener la revelación. Este hombre era tan influyente en la sociedad. Este hombre tenía tanto dominio en la sociedad. Incluso el libro de los Hechos, vemos desde el capítulo 1 en adelante que él va donde el sumo sacerdote y le dice: yo necesito cartas para ver si encuentro alguno que profetizan esta fe, que andan en estos caminos, tener la legalidad en la tierra para poder apresarlo. Mas sin embargo, una cosa es la legalidad que tú tienes en la tierra y otra cosa es la legalidad que tú tienes en el cielo. Cuando tú tienes legalidad del cielo, la tierra tiene que obedecer a lo que diga el cielo. Pablo en aquella época tenía conocimiento, tenía legalidad aquí en la tierra, mas no tenía legalidad en el cielo. Vemos que él consigue cartas para apresar a los cristianos. Estoy entrando en materia, no se me duerma, por favor. Estoy entrando en materia, no te me duerma, por favor. Dile a que está a tu lado: no te duerma, por favor. Dile: no te duerma, por favor. No te duermas. No te duermas, por favor. Vemos que el hombre va donde el sacerdote
y busca carta para apresar a los cristianos. Pero en el transcurso de la palabra vemos que él va con su ejército, va con su segundero, por así decirlo. Pero vemos que en un momento determinado, casi llegando a Damasco, se le revela a Cristo. ¿Quién se le reveló? ¿Quién se le reveló? Se le revela a Cristo. Este momento me llama mucho a la atención, porque Pablo, aún teniendo su conocimiento, aún teniendo poder, aún teniendo autoridad, se le revela a alguien al que él no vio quizás físicamente. Se le revela a aquel el cual redimió los pecados de todo el pueblo, redimió los pecados de los discípulos. Una de las cosas aprendí en este sacrificio de la cruz es que Pablo, entendiendo de que él tiene poder, entendiendo de que él tiene autoridad, se le reveló el dueño de la autoridad y el que murió en la cruz por los pecados de todos. Cuando se le revela hay un problema, porque Pablo escucha la voz de Jesús que dice: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Mas sin embargo, él le dice: ¿quién eres, Señor? Él dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Mas sin embargo, Débora, nosotros no nos vemos como nos ve Jesús. Porque Jesús, cuando confronta a Pablo, le dice que lo está persiguiendo a él. Mas sin embargo, la Biblia dice que somos uno con Cristo. Cuando nosotros entendemos que somos uno con Cristo, lo que está en la tierra tiene que sujetarse a. Cuando tú sabes que eres uno con Cristo, tú no vives por lo que estás padeciendo en el momento. Tú vives porque tú eres uno con Él. Cuando se le revela a Jesús a Pablo, él se pone a la disposición y le dice: ¿qué quieres que haga? Mas sin embargo, cuando Jesús le vuelve a hablar, le da las instrucciones. Pero Jesús, sabiendo que Pablo tenía autoridad en la tierra, Jesús le da una orden. Porque cuando tú sabes quién eres en Dios, tú no vives por lo que está pasando, tú das orden. Estas palabras son a la gente que ve la nevera vacía, a Jeffrey le dicen: la necesito. Es que nosotros tenemos poder en la boca. Jesús no fue donde Pablo a decirle: por favor, ve donde Ananías. Él le dice: levántate y se te dirá lo que tienes que hacer. Yo no sé cuánto le van a poner nombre a su situación. Yo no sé cuánto le van a poner nombre a su economía. Yo no sé cuánto van a enderezar a sus hijos y le van a decir: levántate, ponte la corbata, ponte la camisa, vámonos para la iglesia, que se te dirá que... Cuando tú caminas, Débora, bajo la autoridad del Eterno, tú sabes lo que tienes que hablarle. Tú tienes que reconocer que tú tienes autoridad en tu boca. Ya basta de nosotros estar lamentándonos por cualquier cosa. Tenemos que levantarnos y darle orden al demonito que no hace la guerra. Tenemos que decirle: coge tu maleta y te va de mi casa. Coge tu maleta y te va de mi entorno. Coge tu maleta. Basta. Jeffrey, tú sabes una cosa de la que más carece la iglesia: es de falta de autoridad. Hay personas, pastor, que para ellos decir que son cristianos delante de un grupo de inconversos cogen hasta vergüenza.
Estel, hay personas que cuando están de un grupo, no sé de dónde, para no entrar en controversia, tienen vergüenza de decir Dios te bendiga, tienen vergüenza de predicar este santo evangelio. Una vez, Jeffrey, se me acerca la gerente de allá de la empresa. Dani, la gerente de allá de la empresa, mire, un demonio caminando en la empresa. Usted no sabe, mire, siempre ore por mí, mi trabajo. Siempre, 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 siempre. Y se me para la gerente. Y tú sabes lo que me dice la gerente delante de par de compañeros del trabajo, par de ejecutivos de ese de venta. Me dice: Ale, ¿tú crees que yo, si me muero, me vaya para el cielo? Mira, Elizabeth, a mí se me empañó la vista y se me nubló los ojos, y yo hice así y le dije: doña, con todo el respeto que usted se merece, pero como usted vive y se comporta, si usted se muere, usted no va para el cielo. ¿Cuántos van a predicar este evangelio? Claro. ¿Cuándo vamos a predicar este evangelio? Claro. Mire, nosotros no somos quien para mandar al cielo a la gente o mandarlo para el infierno, pero aquel que manda a la gente para el cielo o para el infierno dejó un manual que si no vivimos conforme a esta, ¿qué tanto pañito tibio? No podemos ser tanto paño tibio, porque Jesús quizá te puede convencer de una forma suave, pero quizá Él quiere convencer a otro estrellándolo del caballo, como a Pablo. Adoni, quizás tú te puedes convertir en otra persona, tú predicándole suave de un evangelio de amor, de un evangelio de misericordia, pero cuando el Espíritu Santo te tome y quiera que tú prediques tumbándolo del caballo, estrellándolo en el piso, un hombre que caminaba con tanta rebeldía, un hombre que andaba matando a los cristianos. Incluso la Biblia dice que cuando Esteban murió, él estaba presente. Me imagino que él estaba aplaudiendo o gozoso por la muerte de Esteban. Pablo, a pesar de todo el conocimiento que él tenía, estaba en contra de lo que el evangelio se predicaba en ese momento. Mas sin embargo, vemos más adelante, ya lo dijo, vuelvo y lo reitero, que se encuentra con Cristo. Jesús le dice: levántate y ve a Damasco, a la calle derecha, y allá se te dirá qué hacer. Una de las cosas que me llama la atención, una de las cosas que me llama la atención es que a pesar que Jesús murió para redimir nuestros pecados, por eso le dije ahorita que era un comienzo de todo. A Dios le place que este hombre, perseguidor de la iglesia, entendiendo quizás con un pensamiento erróneo, quizás con mucho conocimiento pero con poca revelación, entendiendo de que quizás él lo estaba viendo para el Señor necesitaba desbaratar el pensamiento que él tenía con tanta ley mosaica para revelarle el pensamiento de la gracia. Mas sin embargo, cuando Dios le da las instrucciones a Saulo, lo manda para allá, para la calle primera, camino a Damasco. Mas sin embargo, él le dice: quédate allá, que se te dirá lo que tienes que hacer. Una de las cosas que yo aprendí por revelación, dice la palabra del Señor Wilber, que él tenía 3 días que él no comía, pero tampoco bebía nada. Diga conmigo: purificación. Purificación.
porque él tenía tanta maldad por dentro, pensaba un pensamiento tan maquiavélico en ese momento, que el Señor necesitaba purificarlo para llenarlo del Espíritu. Mire, hermano, le digo un consejo que a mí me ha funcionado. Cuando usted entienda que usted no tiene percepción de las cosas espirituales y usted está muy humanizado aquí en la tierra, mire, tránquese con Dios, métase en ayuno, tírese de silicio, tírese en oración, porque no es normal. Nosotros como pueblo de Cristo tenemos que tener una revelación continua, y es imposible. Las cosas espirituales se disciernen espirituales. Hay olores que están por tu casa y tú crees que el tinaco, tú crees que quizás es la llave. Hay demonios con olores raros. Y un mal olor, Débora, y tú dices, ¿pero qué es lo que está podrido? Di conmigo, no es podrido. Hay demonios, Adonis, que tienen olores raros. Pero te digo, cuando tú disiernes eso, cuando tú caminas bajo el Espíritu, cuando tú caminas bajo revelación. Porque si no caminas bajo revelación, las cosas espirituales te pasarán por el frente y no podrás discernir. Este hombre, Dios involuntariamente lo somete a una purificación. Ni comió, ni bebió, y estaba ciego. Porque a veces nosotros vemos mucho a Adonis en la carne. O sea, soy consciente de que tenemos que tener una percepción espiritual alta, pero tampoco todo lo podemos satanizar. Entonces Pablo, Dios tuvo que cegarlo, porque él estaba viendo más de la cuenta de la forma incorrecta. Entendía que lo que él hacía estaba bien, mas sin embargo lo que él estaba haciendo no estaba bien delante del Señor. El Señor prácticamente tuvo que cerrar sus ojos para mostrarle el camino a la luz, el camino a la redención que hizo Cristo por él también. Una de las cosas que he aprendido con esta historia de Pablo, pregúntame cuál era, Alexander, que por más desviado que tú veas a una gente, no hay nada imposible para aquel que murió en la cruz del Calvario. Y a veces vemos personas cerca de nosotros y decimos, pero ¿por qué no se convierte? ¿Cuánta atadura tiene? Di conmigo, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Más adelante, Dios se le revela a un hombre que tiene allá en Damasco. Se llamaba Ananías. Ahí va la confrontación de nuestro pensamiento a veces como cristianos y lo que Dios está haciendo en otro lado. Porque entendemos que si Dios no nos lo revela todo, nosotros no podemos caminar en obediencia. Se puso en serio. Vemos al Pablo que le persigue a la iglesia, mata a los cristianos. Dios está trabajando con él, pero Dios no está trabajando con él en la multitud. Dios empezó a trabajar con él en el desierto. No cuestione a nadie, que tú no sabes cómo Dios está trabajando con cada persona. Mas sin embargo, Dios se le revela a Ananías y le dice, mira, ve a tal lado, y le da las instrucciones. Que allá hay un hombre llamado Saulo, el cual le mostraré que se siente padecer por este evangelio. Mas sin embargo, ahí viene el cuestionamiento de nosotros delante de Dios. Cuando entendemos que por el conocimiento que tenemos de Dios no creemos más inteligentes que Él. Mas sin embargo, Dios es omnipresente. Él puede estar ahora aquí en la iglesia, pero puede estar también haciendo un milagro en tu casa ahora. Wow, no lo creyeron. Dios puede estar aquí en la iglesia, pero puede estar haciendo un milagro en tu casa.
Dios puede estar aquí en la iglesia. Levanta tu mano. Diga conmigo: Dios puede estar en la iglesia, pero puede estar poniéndole la mano al funcionario que va a donar la guagua. Dios puede estar aquí en la iglesia, pero puede estar sacudiendo tu cuenta de banco. Dios puede estar en la iglesia, pero puede estar buscándote una firma por ahí. Dios puede estar en la iglesia, pero puede estar tratando con la gerente de tu área. Dios puede estar en la iglesia, pero puede estar haciéndote una compra. Dios puede estar en la iglesia, pero puede estar obrando. Mire, Dios lo hace como Él quiera. Dios se siente como Él quiera. Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera. Él es omnipresente, es omnisapiente, también es misericordioso. Dios lo hace como Él quiera. Diga conmigo: Dios lo hace como Él quiera. ¿Cuántas veces nosotros cuestionamos a Dios y entendemos que Él tiene que hacerlo cuando nosotros queramos? Mire, Dios hace como Él quiera. Si Dios quiere elevarte mañana, te va a elevar. Si Dios quiere darte ese puesto de trabajo, mañana te lo puede dar. Si Dios quiere bendecirte ahora, te puede bendecir. No cuestionemos a Dios ni nos comparemos con el otro. Simplemente cree que Él puede hacer cualquier cosa. Yo siempre digo que es mejor vivir creyendo en algo que vivir sin creer en nada. Diga conmigo: Dios puede hacer cualquier cosa. Débora, si Dios quiere darte un carro, ahorita te lo da. Si Dios quiere darte un hijo, te lo da. Si quiere darte una casa, te la da. No busquemos lógica. Dios está trabajando con Saulo. Dios está trabajando con Saulo, mas sin embargo se le revela a Ananías. Pero cuando Dios se le revela a Ananías que le está dando lo que va a hacer con él, dice Ananías: Señor, pero este hombre tiene un sonido grande en la ciudad. Este hombre, yo parafraseando, no es el que azota a los cristianos. Mas sin embargo, me imagino a Ananías pensando en tu mente: bueno, el Señor quiere que la obra mía termine aquí, porque me está mandando donde aquel que mata a los cristianos. Mas sin embargo, antes de Dios revelársele a Ananías, Doni, ya se le reveló a Pablo. Di conmigo: las circunstancias que tengo en este momento puede ser que Dios la esté cambiando. Ananías creía que Pablo era todavía matando a la gente, mas sin embargo ya Dios se le viera. Tranquilo, que ahora mismito nos vamos. Dios se le está revelando a un hombre. Sin embargo, Ananías se está quejando con Dios. Ananías tiene un pensamiento de Saulo erróneo. Sin embargo, allí está Saulo, que Dios le está cambiando el nombre. Allí está Saulo, que mataba a los cristianos y ya Dios lo tiene ayunando. Allí está Saulo, que Ananías piensa algo de él. Mas sin embargo, cuando Dios se le revela a Ananías, le dice: ve, porque él la ha visto en visión. Un nuevo creyente que ve de una vez, diga conmigo. Le dice a Ananías: ve donde él, porque ella ha visto en visión. Una de las cosas que me llama la atención, que no es lo mismo, Adoni, tú engancharte a un camino. No es lo mismo tú engancharte a un ministerio, que se te revele el ministerio que Dios quiere contigo. ¿Cuántas personas perdiendo el tiempo caminando donde Dios no lo puso a caminar? ¿Cuántas personas a veces perdemos el tiempo donde Dios no lo puso a caminar? Y perdemos tiempo y entendemos que porque lo estamos haciendo para Dios, es la voluntad de Dios. Yo vengo a decirte algo, hermano que me escucha. A veces porque hagamos algo para Dios, no significa que es la voluntad. El hombre, yo siempre digo que los principios no se cambian. Tú puedes modificar todo en esta iglesia, menos la zapata, porque la zapata es el principio y es el simiente. A Pablo lo primero que se le revela es a orar. Se le revela ayunar.
y se le materializan las visiones. Si usted se fija, a mediados del trayecto de Pablo, los principios que Dios le enseñó cuando se le revelaron no lo cambió. Porque los principios no se cambian. Los principios se mantienen. Le voy a ser sincero. Allá, abriendo un paréntesis, hay un aposentico alto, Adonis, que dejó mi difunto abuelo. Cuando Dios me llama a los caminos, escúcheme, para que vean por qué los principios no se cambian. Yo bajaba a ese cuartico por impulso. Yo estaba hablando con personas, aquí me mandaba y oraba. Me mandaba y oraba. Me mandaba y oraba. Llegó un tiempo donde yo me sentía tan cómodo siliciando en mi cuarto. Prendía mi abanico, oraba, y usted me dirá, pero tú estás orando. Dios no tiene espacio para hablarte. Dios te puede hablar hasta en el colmado, el de altar que nosotros no podemos modificar. Porque donde Dios se te reveló, tú tienes que seguir avanzando ahí hasta que Él te dé instrucciones. Porque a veces nosotros somos tan teóricos y entendemos que porque tengamos algo quizá mejor, porque en la esquina que tú orabas, donde Dios se te reveló, donde Dios te dio el esposo, donde Dios te dio la esposa, donde Dios te dio el trabajo, donde tú llorabas, donde Él, tú te desnudabas siendo sincero con Él, donde tú le entregabas todas tus cargas. A veces creemos que encontramos algo mejor, quizá porque donde tú orabas las paredes eran de un color, pero ahora donde tú oras las paredes son blancas y tiene un aire. Nos sentimos cómodos, nos sentimos satisfechos, pero diga conmigo, los principios no se cambian. Y empecé a orar en mi cuarto. No voy a ser sincero, me sentía cómodo, Randall, porque oraba, me paraba, tengo un estudio ahí pequeño, me sentaba y leía la palabra, tenía fluidez leyendo la palabra, porque quizá no estaba tan incómodo como el aposento alto. Porque en el aposento alto, a ser tan pequeño, yo me sentaba a leer y quedaba como encorvado, o tenía que establecerme de rodillas para leer la palabra para estar un poco cómodo. Pero ahora estoy orando en un estudio donde tiro una colcha, oro, lloro, hago de todo, me paro, un mueble, leo la palabra, tengo la computadora ahí por cualquier información. Mas sin embargo entro al aposento en estos días. Brian, adivina quién estaba en el aposento. El Espíritu Santo que me llamó. Hermano, y cuando llego al aposento, Elizabeth, que voy a clamar, lo primero que hago es que me pongo así. Y cuando le digo, Espíritu Santo, ven, Pastora Mireya, vino la voz de Él a mi corazón y a mi oído. Y me dijo, ¿te acuerdas cuando venía aquí siempre? Me dijo, ¿te acuerdas cuando no pensabas en prédica? ¿Te acuerdas cuando no pensabas en mensaje? Me dijo, ¿te acuerdas cuando venías solo para estar con? Necesitamos volver al principio. Necesitamos volver donde Él se nos reveló. Necesitamos volver. Yo no sé cómo Él lo hizo contigo. Yo no sé cómo Él trató contigo. No sé cómo Él se te reveló. Yo no sé cómo Él te enseñó a orar, porque a veces oramos como aprendimos, pero la oración que tiene efectividad fue la que Él nos enseñó.
Lo que tiene efectividad fue lo que Él lo enseñó. Si Él te enseñó a orar a las 4 de la mañana, no quiero orar a las 7 de la mañana porque no tiene sueño. Lo que se nos revela de parte de Él es lo que trae efectividad. Mire, los principios no tenemos que cambiarlos. Roberto, basta de ser una iglesia de sentirnos incapaz por algunas cosas. Yo le voy a decir la verdad. Hay personas que están doctos de un conocimiento hasta hebreo, pero lo único que trae revelación, lo único que trae impacto, el mensaje inspirado por Él. Cuando nosotros queremos buscar tanta información sin su revelación, no somos efectivos, Roberto. Porque aunque suene lindo, no trae resultado. En estos días tenía que predicar en Santo Domingo y tenía un poco de presión por ser predicador. Lo más lejos que yo tenía era que el presbítero de esa asamblea, Mamá Mirella, estaba haciendo una actividad para retirarse, porque tenía 50 años siendo pastor en esa iglesia. Pero eso yo no lo sé. Pero tengo una presión, porque es un presbítero de la asamblea y es una iglesia que llega como de aquí a la pared que está allá a la casa. Muchas personas. Y aunque sabemos que somos llamados por Dios, no me diga que no iba a haber una presión humanamente hablando. Vamos a ser sinceros. Hay una presión humanamente hablando. Líder Dani, cuando usted tiene que presentarle proyectos a los directores, a los gerentes, usted sabe que usted tiene la capacidad, pero humanamente hay una presión. Y estoy orando en la presencia del Señor y le estoy diciendo: Señor, dame el mensaje con tiempo, para uno dotarse de las informaciones, leer trasfondo bíblico, llevar un mensaje estructurado. Hermano, lo mismo que me dijo Adonis, me dijo Dios en ese momento, y Adonis no me dijo nada. Mas sin embargo, mi esposa me dice: Dios te use. Mas sin embargo, yo en mi mente lo que estoy es bloqueado. Cuando llegamos a la iglesia, viene una persona, me recibe: usted es el predicador. Sí, esa es mi esposa. Nos llevan por un pasillito. Usted sabe de esas personas que son finas, que saludan de aquí. Nosotros aquí decimos así: Dios te bendiga, profeta. Profeta, Dios te bendiga. Profeta, Dios te bendiga. Esta gente te levantan la mano así y te dicen: bendiciones. Bendiciones. Y cuando estoy allá, ellos están esperando el expositor de la palabra. Antes de ir a la iglesia tengo una revelación que un maestro de escuela me humilla. Escuche. Cuando tengo esa revelación que un maestro de la palabra, cuando yo termino de predicar en la iglesia, te estoy diciendo en revelación, como a las 5 de la mañana. Ahora sí, mi corazón se afligió más, porque dije: bueno, me está hablando Dios. Pero no era Dios. Satanás sabía el apuro que yo tenía tan grande por predicar un buen mensaje, que quería turbarme más de la cuenta de lo que yo estoy, y dio en silencio. Mas sin embargo dije: yo no me llamé a ser predicador, me llamaste tú. Cuando tú sabes quién te llamó,
Tú no te contaminas por la crítica que tú escuches. Tú no te turbas por lo que el hermano dijo de ti. Porque tú tienes que saber quién fue que te llamó. Cuando tú sabes quién te llamó, a ti no te tumba cualquier brisa, Doni. Cuando estoy llegando allá donde nos van a sentar, lo primero que hallo es un maestro. Ese maestro me llega la revelación que tuve. Ese hombre empezó a hablar del Espíritu Santo. Mire, Elizabeth, que la masa cefálica de lo que estaban escuchando no la rompió. Y dije, Dios mío. Y para el colmo, si él hubiese explicado y sacuden dos coros chipeados, a algunos hermanos se le va la información de lo que él quizá quiso enseñar. Adonis me entregan después de él. Bueno, antes de entregarme, después de él, recibí una palabra de aquel que recibí una palabra de aquel que me llamó, Randy. Y cuando recibo la palabra fue breve y rápida. Me dijo, la leña eres tú, Necotorrobose. Cuando me dijo la leña eres tú, mi espíritu se sacudió y empecé a hablar del tema que ellos tenían establecido, hermano. Y cuando Jehová se metió con la leña eres tú, los hermanos iban al altar llorando. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto? Que aunque la palabra parezca sencilla, si te la dio el Eterno, transformará la... Cuando la palabra te la da Él y no te la da el hombre, los resultados son distintos. Cuando la palabra te la da Dios y no te la dio ChatGPT, los resultados son distintos. Cuando tú pones a tu cerebro a pensar y no te lo dio Google, los resultados son distintos. Porque la palabra de hombre no transforma. Ponte de pie. Sí, Padre. Sí, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor.